Nuevamente saludos cordiales a todos. Bienvenidos a la clase 1 de la materia Problemas Psicosociales. Soy el profesor Jonathan Ayala y soy quien les va a acompañar en esta materia. Hemos dividido entonces la clase del día de hoy en dos ejes. El primero consiste en la presentación de los aspectos formales de la materia y el segundo se va a basar en la unidad 1. Por tanto, para desarrollar la primera parte, vamos a exponer elementos como la presentación del docente y de la cátedra, los contenidos del programa académico, las formas de evaluación, ¿sí? y demás aspectos. Bueno, entonces, como les dije hace un ratito, mi nombre es el profesor Jonathan Ayala. Y eso, mi nacionalidad es que yo vengo de Ecuador. Soy psicólogo clínico. Me dedico a hacer investigación científica. Soy candidato al doctorado PhD en psicología de la personalidad y también hasta mi tesis tiene componentes de psicología cultural y social. Dirijo acá un círculo de investigación en psicología de la personalidad y las diferencias individuales y hemos publicado algunos artículos de psicología social y otros elementos. Bueno, igual llevo varios años en la universidad, en la UAA, así que esas son ciertas credenciales que poseo. Acerca de la materia. Bueno, entonces, problemas psicosociales de forma general. Vamos a mencionarles que es una cátedra que continúa los aportes o la línea de pensamiento que ustedes entiendo que aprendieron en psicosociología, es decir, forma parte de las ciencias que se encargan de darle al estudiante las competencias para comprender los, ¿cómo se llama? La influencia social en la conducta humana, es decir, que les da una especie de herramientas para que ustedes puedan entender por qué es que la sociedad influye en mayor o en menor medida en las personas y de esta forma comprender mejor sus problemas. A su vez, esta materia se caracteriza porque les enseña específicamente elementos como qué es la comunidad, cuáles son los problemas más comunes que van a encontrar en las comunidades y también una forma de intervenir. Asimismo, cabe destacar que esta es una materia altamente práctica, es decir, que si bien es cierto, se van a desarrollar elementos teóricos, en la mitad del programa se basa en que vamos a trabajar en el diseño de un proyecto comunitario, es decir, que vamos a aplicar ciertos elementos, que en su momento se les enseñará los pasos, en dónde vamos a hacer, por qué medio vamos a intervenir en las comunidades y demás elementos. También quiero mencionarles que es una cátedra bastante importante porque hasta donde se sabe, esta suele ser una de los puntos de partida para que los estudiantes vayan recolectando pacientes. Es decir, en años pasados, en esta cátedra, hemos diseñado proyectos comunitarios como ir a un colegio a evaluarles cómo está su nivel, por ejemplo, de bullying y después entonces aplicar unas charlas de difusión de cuáles son las características de ese problema social, cuáles son las causas, cómo se puede intervenir, qué tipo de profesionales pueden darles una mejor mano y demás aspectos. Y entonces, a partir de estas pequeñas intervenciones en la comunidad, ya ustedes se van a dar a conocer que son futuros psicólogos. Entonces, esto es importante recordarles porque uno de los puntos fuertes de nuestra psicología latinoamericana es que somos bastante buenos para ir a las comunidades a ofrecerles algún tipo de guía. Capaz que ustedes
En la secundaria, algún rato recibieron visitas de psicólogos en donde les hablaban de temas como el consumo de drogas, como la sexualidad o, eh, o prevención de las ideas de suicidio. Entonces, esos tres ejemplos que les puse pertenecen a intervenciones comunitarias, porque, o sea, tiene sus procesos y ya les digo, o sea, es bastante común que los psicólogos realicen este tipo de acciones. Aquí mismo, si hacen ustedes un buen proyecto comunitario, ya en esas instituciones ya les van a ir identificando que ustedes en unos años van a ser psicólogos. Por lo tanto, el proyecto comunitario sirve como para mostrarse y también para pescar, entre comillas, futuros pacientes. Sí, bueno, eso respecto a la materia. Otra cosa, acá también, o sea, van a trabajar bastante en grupo, haciendo varios trabajos. Sí, eso por el momento. Si seguimos acerca de los aspectos formales, específicamente la parte de la evaluación, entonces vamos a mencionar que nosotros vamos a tener entonces clases por Zoom, las cuales van a ser grabadas y a la brevedad posible se les va a subir en el eCampus. Sí. En total vamos a tener 20 clases. También cabe enfatizar que desde este semestre la universidad ha modificado los sistemas de evaluación, así que se va a hacer de forma continua y ya no con parciales. Eh, entonces, con los trabajos de cada clase, que son esencialmente trabajos cortos de desarrollar un resumen de 3 ideas de lo visto, juntamente con un cuestionario asimismo de pocas preguntas, ustedes van a ir acumulando su puntaje. De modo que los cuestionarios y los trabajos de cada semana van a sumar la totalidad del 50% de su calificación. Y el otro 50% se va a obtener mediante el examen final. Otra cosa que les iba a decir, era... sí, acerca de la bibliografía. Bueno, esencialmente nosotros vamos a trabajar con los aportes de la profesora Montero. Maritza Montero es una venezolana. Los mismos entonces vamos a subir igual a la brevedad posible en el ICAM. Sí, bueno, déjenme revisar otro elemento. Entonces, quiero mencionarles las competencias que ustedes van a adquirir. Entonces, en este programa, ustedes van a aprender a analizar cuáles son los problemas psicosociales o los conflictos más importantes que presentan las comunidades. Comunidad entendido como un grupo de seres humanos. Entonces van a poder analizar estos problemas para identificar las causas y sobre todo cómo nosotros podemos mejorar o intervenir ese problema. Es decir, tratar. Entonces, a más de eso, ustedes van a poder de forma específica identificar a los grupos de riesgo, o sea, cuáles son los grupos que son más proclives a presentar tales problemas sociales. Asimismo, van a aprender cuáles son los factores que los originan, que los mantienen o que dificultan que la gente haga algo para salir de ese problema. Y asimismo, ustedes van a aprender a crear proyectos de intervención para que la gente entonces salga de esos problemas psicosociales. De modo que nuestra unidad 1 se basa básicamente en entender qué es la psicología social comunitaria, en donde veremos entonces las definiciones, principales de autores y características. Después aprenderemos los niveles de atención pública y las políticas, es decir, en otras palabras, los aspectos, el resto de componentes de la psicología social comunitaria, o más bien las áreas afines.
En la segunda unidad vamos a desarrollar el problema psicosocial llamado discriminación. Y ahí explicaremos, bueno, en qué consiste, quiénes son las personas que están más expuestas a esta discriminación, los tipos de discriminación, las políticas públicas que han adoptado en diferentes países y en organizaciones internacionales para luchar contra este problema, las formas como nosotros podemos promocionar o difundir estilos de vida saludables y también las formas como se puede prevenir que aparezca este problema social. En la 3 veremos otro problema que se llama maltrato intrafamiliar, en el cual desarrollaremos los mismos componentes que el anterior, o sea, las definiciones, los factores de riesgo, las políticas públicas, entre otros. En la 4 se desarrollará el envejecimiento patológico, o sea, lo que se conoce como el envejecer, pero de una forma no funcional o una forma, entre comillas, negativa. Entonces ven que hay un envejecimiento ideal, pero es común que en nuestras comunidades encontremos personas que envejecen de una forma no apropiada, o sea, sin el cumplimiento de las condiciones básicas de vida o con la pérdida de la funcionalidad, o personas que se quedan solamente en la casa por diversas razones. Entonces, esto también es un problema de la sociedad. Y ahí veremos los mismos componentes de los otros. Se explica qué es, la clasificación y la forma de promocionar. En la 5, en cambio, se desarrollará la situación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y asimismo, o condición especial. Desarrollaremos la explicación de en qué consiste, sus tipos y los niveles de prevención, entre otros. En la 6 veremos la condición que se llama pobreza y los elementos que les mencioné en las anteriores unidades. Y el último va a consistir en el proyecto social comunitario, en donde ahí se les va a enseñar qué es eso, cuáles son sus componentes, cómo se elabora. Y además de eso, entonces vamos a trabajar en grupos para que cada grupo entonces diseñe un proyecto social comunitario, el cual va a ser implementado también en las clases siguientes y va a ser la forma como su profesor les va a poder evaluar la adquisición de los contenidos que hemos visto. A ver, otro elemento. Bueno, eso en pocas palabras. Y acerca de la metodología, recordarles entonces que vamos a trabajar con clases magistrales a través de Zoom y observación, es decir, van a tener que realizar cierto tipo de análisis de sus propios contextos para poder realizar el diagnóstico comunitario. Sí. Bueno, hasta aquí les consulto si tienen alguna pregunta o quisieran que les repita algo. Bueno, entonces supongo que puedo continuar. Entonces, más allá de estos aspectos formales, les, ahora vamos a comenzar entonces con la clase. Entonces vamos a hacer una parte introductoria. A ver. Empecemos con un dibujo.
Bueno, entonces acá estoy graficando ciertos elementos que van a representar a 3 personas. Entonces, imaginemos que cada uno de estos representa a una persona, es decir, esta le vamos a llamar la persona A. Entonces, en este análisis vamos a pensar o a imaginarnos que tenemos 3 universos paralelos. O sea que en los 3 las cosas son exactamente iguales. Solo que para este ejemplo solo van a diferir en un elemento pequeño. Entonces, esta es la persona A en el universo 1, o sea, en el actual, en el nuestro. Acá está esa misma persona exactamente igual en todo, en el universo 2, y acá en el universo 3. Entonces, lo que va a suceder, miren, es que estamos un día sábado, y entonces esta persona del universo 1, que bueno, que se va a llamar nuestra paciente Sandra, entonces va a ir a una fiesta sola. Es decir, en este universo A, ella va a la fiesta sola. En cambio, en el universo 2, perdón, Sandra va a ir a esa misma fiesta, pero en este caso acompañada de su mejor amiga. Y en el universo C, lo que sucede es que Sandra va a ir a la misma fiesta, vestida exactamente igual, solo que en esta ocasión va a, ¿cómo se llama? Asiste, pero acompañada por su grupo de amistades. Entonces, esto sucede en el universo A. En el universo 1, Sandra va sola. En el 2 va con su mejor amiga. Y en el 3 va con su grupo de amigas a la misma fiesta. Entonces, yo les consulto, ¿cuáles creen que van a ser las diferencias en el comportamiento de Sandra? Recuerden, en los 3 universos, Sandra es la misma, o sea, tiene el mismo nivel de inteligencia, mismos procesos psicológicos, misma autoestima, mismo afecto, es decir, Sandra es igualita en los 3. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que ustedes hipotetizan que va a presentar Sandra en su comportamiento? A ver, ¿a quién se le ocurre? Despiértense más. Sé que es temprano, pero actívense más, por favor. A ver, te explica de nuevo. Tenemos 3 universos. En los 3 tenemos una misma persona. Igualita en todo. Mismo nivel de autoestima, mismo nivel de inteligencia, lo que sea. O sea, su psicología es la misma. Va a una fiesta. En el universo 1 ella va sola. En el 2 va con su mejor amiga. Y en el 3 va con su grupo de amigas. ¿Cuáles creen que van a ser las diferencias que va a presentar Sandra en estos universos? ¿Qué se les ocurre?
A ver, les digo de otra forma. Esto les estoy mencionando para que ustedes entiendan la importancia de la influencia social. Entonces, si fuera su caso, si ustedes fueran a una fiesta, ¿cuál sería la diferencia si van solos? Si van con alguien de mucha confianza o si van con un grupo. ¿Qué creen que va a pasar en las diferentes situaciones? O sea, ¿cuál va a ser las diferencias de su comportamiento? ¿Qué me dirían al respecto? A ver, veamos qué se les ocurre, porque no, primera vez en el año que, o sea, nunca he tenido, o sea, un grupo que no haya podido responder eso. Entonces, ¿qué se les ocurre? Profe, te escucho muy de fondo. No, Ah, no ya, ya. escuché bien. Bueno, sí, le repito la pregunta. Lo que les digo es que tenemos tres universos donde tenemos un mismo paciente. En los tres universos va un mismo evento social. La única diferencia en los tres universos es que en la una va sola, en la otra va con su mejor amiga y en el tercer grupo, en el tercer universo va con su grupo de amigas. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias de esta paciente Sandra? Que si se va con su grupo de amigos, se va con más confianza, más, no sé, eh, o sea, si se va sola, va a estar muy tímida, callada, vamos a decirle. Claro, tal cual. Entonces, miren, por ahí va el asunto. Fíjense que eh, en los tres universos, Sandra es la misma, solo que el hecho de que va con una persona de confianza puede hacer que haga que Sandra se vista distinto en este universo en comparación con el de acá, porque capaz que se sienta más confiada. O asimismo, que en este tercer universo ella tenga un comportamiento puede que sea más sociable o más divertida. Entonces, fíjense que es un ejemplo en donde en los tres universos la gente es igualita y lo único que ha cambiado es que existe un elemento externo que hace que cambie la conducta. Entonces, esto es una introducción para que ustedes entiendan que para explicar o para entender la mente de las personas, no solamente debemos centrarnos en qué es lo que les pasa dentro de sus cabezas, sino que también es importante que ustedes analicen que hay cierto tipo de eventos sociales o estímulos externos a la mente de Sandra que sí o sí van a hacer que ella se comporte de una manera diferente. Es decir, que si nosotros, fíjense, hiciéramos otro gráfico acá que representaría la mente de las personas, entonces podríamos, miren, mencionar, por acá tenemos su nivel de inteligencia, su estado de ánimo, su atención, la memoria, es decir, los elementos que ustedes les enseñaron en psicología general. Entonces, fíjense que todos estos elementos podemos considerar que son vectores o como que son causales internas. Y está bueno que nosotros sepamos de esos elementos, pero también no debemos olvidarnos que externamente hay un conjunto de fuerzas que también van a influir en la mente de los pacientes.
Entonces, estas fuerzas en el gráfico están siendo representadas con flechitas. Asimismo, como nosotros vimos en el ejemplo que les planteé, o sea, en los tres universos, la mente de la gente es la misma. Entonces, solamente lo que ha hecho, lo que es distinto, es que la presencia de un sujeto ya modifica a nuestro paciente y la presencia de un grupo también. Ejemplo, esto quedaría más claro si tomamos como segundo caso un paciente llamado Juan, y que Juan entonces va a un bar solo. Entonces, cómo él se va a vestir o se va a comportar va a ser distinto. Capaz entonces que analiza más con quién charlar o con quién no. Si está en proceso de buscar a alguna persona, capaz entonces que se centra más en su atención en encontrar algún tipo de persona que le agrade físicamente o que le parezca interesante. Y en el universo B, nuestro paciente, fíjense, seguramente por el hecho de ir con su persona de mayor confianza, va a hacer que se vista de forma distinta, capaz que se coordinen cómo vestirse. Entonces, o si ponemos un ejemplo más claro, en el universo B, pongamos que este mismo paciente Juan va con su pareja sentimental. Entonces, ven que si su pareja sentimental fuera una muchacha, usualmente los varones cuando están cerca de su pareja tienden a mostrar más valentía y más rudeza. Entonces, capaz que Juan aquí va a sonreír menos al entorno o se va a mostrar más dominante. En cambio acá, Juan capaz que era más receptivo a conocer otro tipo de personas. Entonces, por más de que en ambos universos Juan está en pareja, fíjense que acá va a tener un comportamiento más, como les dije, más territorial. Y en cambio, si Juan fuera con su grupo de amigos, fíjense que seguramente su forma de vestimenta, su consumo de alimentos, su consumo de alcohol o su nivel de socialidad va a ser distinto a los otros universos. Entonces, fíjense, porque usualmente los varones cuando están en grupo tienden a ser más competitivos o tienden a ser más, o tienden a hacerse más bromas entre sí o utilizan un lenguaje más directo. Entonces, dense cuenta que tenemos una misma persona y lo que ha pasado es que solamente por la presencia de otro ya te genera una modificación. Si es que alguien tiene alguna consulta, por favor, no dude en prender el micrófono e interrumpirlo sin problema. Entonces, según esta lógica, acá estamos aprendiendo que todos, absolutamente todos, por ser seres humanos, tenemos algún tipo de recepción social. O sea que sí o sí, lo que sucede a nivel de la sociedad nos afecta en mayor o menor medida. Es decir, hay personas que son más conscientes de cuánto la sociedad influye en su comportamiento. Y hay gente que es menos consciente. Inclusive van a encontrarse personas, o sea, que van a negar esto, o sea, que van a decir, o sea, que ellos siguen sus propias reglas o sus propias convicciones y que no les importa la sociedad. Pero en esta materia, ustedes, entre otras cosas, van a aprender que el hecho de que el paciente lo niegue o no se dé cuenta, no quiere decir, o sea, que sea cierto que la sociedad no influye en ello, sino en todo, en mayor o menor medida, lo hace. Por ejemplo, entonces, la ropa con la que vestimos, ven que, o sea, no salió de nuestra creatividad, sino de una u otra forma, o sea, nos hemos adaptado a ciertas normas sociales que difunde algún grupo social. Hay algunos entonces que se basan en las normas más comunes y hay otros en cambio que siguen normas de grupos más pequeños. Entonces, por poner un ejemplo, imaginen que alguien se viste con las características de la subcultura otaku, o sea, que en otras palabras podemos considerar que es un grupo de personas que tienen como preferencia ciertas historias asiáticas. Entonces ven, o sea que puede que eso no sea la norma
a nivel local, pero sí es la norma dentro de ese grupo pequeño. Entonces quiere decir que nuestra vestimenta, nuestro lenguaje, el tipo de chistes que usamos, y en pocas palabras, todo nuestro comportamiento de uno u otro modo está siendo influenciado por la sociedad, por más de que no queramos admitirlo. Entonces, esto nos da como una pequeña introducción para recordarles lo que es la psicología social, o sea, que se basa en estudiar estas fuerzas externas que generan que las personas se comporten de una manera distinta. Entonces, hablemos de ciertos experimentos reales. Se han realizado una cantidad bastante grande, en donde puedo resumir, puedo mencionarles como un ejemplo claro, los experimentos de la amabilidad femenina. Entonces, lo que han hecho es que se agarra un grupo de personas, un grupo de mujeres, y entonces se les ha invitado a que formen parte de un experimento de psicología. Entonces, se les citaba, por ejemplo, para un día lunes a tal hora en tal facultad. Y entonces lo que sucedía es que después de que las personas leían a breves términos los objetivos del estudio, leían el consentimiento informado, o sea, esa aclaratoria que nadie le está obligando a ser parte y que en cualquier momento esta persona puede retirarse del experimento sin ningún tipo de perjuicio. Entonces, después de eso, ahí sí se le citaba a tal día. Y entonces lo que sucedía es que, miren, vamos a imaginar que se les citaba entonces que a tal día, a tal hora, debían llegar a este lugar. Y bueno, entonces acá tenemos una calle por la cual se llega a este lugar. Y entonces se agarró mediante un sorteo, se agarró a un total de mujeres. Y entonces, mediante un sorteo, se asignó quienes iban a ser el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, en el grupo 1, lo que sucedía es que a estas mujeres se les citaba a este lugar. Y entonces, cuando, o sea, el experimento comenzaba, de hecho, antes de llegar al lugar. Entonces, cuando transitaban por esta calle, las mujeres entonces lo que veían es que en una parte se encontraba otra mujer llevando una cantidad bastante grande de bolsos, o sea, de cajas, que parecía entonces que se le iba a caer. Y entonces las muchachas tenían que atravesar esta calle y en su campo visual estaba esta otra mujer con las cajas amontonadas caminando. Entonces el experimento consistía en evaluar el nivel de amabilidad que tenían las mujeres en esta condición. Ven que esta mujer es una actriz. Entonces las cajas eran unas mismas, entonces para todas las personas se replicaba la misma actriz que hacía las mismas cosas. Y entonces se evaluaba cómo se comportaban las mujeres. Primero en el grupo 1, entonces ellas llegaban a esta esquina, caminaban y los científicos evaluaban su amabilidad. Entonces con indicadores como si le regresan a ver a la muchacha, si le preguntan algo o si le ofrecen ayuda. Entonces evaluaban con cuánta frecuencia se hacía este tipo de conducta. De ahí llegaban acá y ahí sí ya se les había explicado qué. Ahí se les explicaba qué, ya terminó el experimento. Entonces el grupo A presenció esto, o sea, tenían que caminar por esta calle y llegar aquí. En cambio, en el grupo B lo que sucedía, lo único diferente que sucedía es que en esta misma calle estaba la misma actriz con la misma cantidad de cajas, solo que este grupo 2 tenía como única diferencia que enfrente se encontraba un hombre
con características físicas altamente atractivas. Es decir, o sea, con cierta estatura, cierta forma de cuerpo, cierta proporcionalidad en el rostro, y ciertos rasgos muy masculinos. Entonces, en este grupo 2 se evaluó lo mismo, o sea, el nivel de amabilidad que presentaban estas mujeres con la actriz. Bueno, ellos no sabían que era una actriz, pensaban que era una persona también de la calle. Entonces, se evaluó lo mismo, o sea, se veía qué hacían las mujeres en esta situación, o sea, si le miraban, si interactuaban y si le ayudaban antes de llegar a esta condición. Entonces, ahora yo les pregunto, en primer lugar, ¿ustedes creen que hubo algún tipo de diferencia en el comportamiento promedio de las chicas que pasaron sin verle al varón atractivo en comparación con las chicas que pasaron viéndole al varón atractivo? Es decir, ¿creen que hubo diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2? ¿Qué se les ocurre? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? No te escuché bien. Claro, sí. Lo que les digo es que en este experimento se evaluó dos grupos. Unas mujeres tenían que pasar por la calle y le ven a una persona que necesita ayuda, otra mujer. Y en el grupo 2, estas mujeres pasan por la misma calle, exactamente todo igual, solo que lo único que es diferente es que hay un varón atractivo que las está viendo. Entonces, la pregunta es, ¿creen que existe diferencias en el comportamiento de las mujeres del grupo 1, o sea, que pasan por la calle sin que haya un varón, en comparación con el comportamiento de las mujeres que pasan por esta calle, pero que ven a un varón atractivo enfrente? Entonces, ¿creen que hay o no hay diferencia? Yo creo que sí, que en el segundo grupo se distrajeron, puede ser, por el hombre. ¿O no? Ya. Paula, imagino que es su nombre. ¿Usted cree que hubo diferencias acerca de la amabilidad que le dieron a esa persona que necesitaba ayuda? Sí. Pero, ¿qué, le ayudaban más o le ayudaron menos a la chica? Mm, Puede ser que le ayudaran por igual, pero solamente se distrajeron un poco. Ya, entiendo. Entonces, compañera Paula dice, o sea, que no hubo diferencias en la amabilidad. Lo único que hubo diferencia es que se distrajeron. ¿Quién tiene otra hipótesis? Yo opino, profe, que puede ser que las de grupo con el que le veían al muchacho este, puede ser que le ayudaron más para poder quedar bien con la persona, con el hombre que le estaba mirando. Muy bien, Gloria, porque por ahí más bien iría o sea, más bien, seguramente ambas opiniones están acertadas, pero lo que sí se documentó es que las mujeres del grupo 2 en general le ayudaron más a la actriz en comparación con las mujeres del grupo 1. Es decir, en el grupo 1 había algunas que pasaron de largo, otras que le veían, otras que le preguntaban si quería ayuda y había otras que le ayudaban sin, que, sin preguntarle nada. En cambio, en el grupo 2 también hubo gente que no le ayudó, que no le vio, que no le habló, ni que le movió las cajas. Pero en este grupo 2 se caracterizó porque en general había más mujeres que le vieron a la chica. Hubo más mujeres que le hablaron y hubo más mujeres que le ayudaron a llevar las cajas. Entonces, fíjense que la condición del experimento era igualito, todo era igualito. Lo único que cambió fue un estímulo.
Y ahí entonces se demostró que las mujeres, ante la presencia de alguna persona que les atrae o que les llama la atención de algún u otro modo, tienden a mostrarse más amables con otras mujeres. Es decir, o sea que la presencia de un observador atractivo tiende a hacer que las muchachas se comporten de una manera más amistosa. Y la hipótesis de, de que hacen eso porque es una forma como las personas quedan bien ante esta posible pareja. Entonces, ahí también nosotros podemos comprender que esto sirve para explicar por qué la gente tiende a comportarse de una forma distinta cuando está en pareja en comparación con cuando está sola o, ¿cómo se llama? O cuando está con una persona extraña. Porque póngase, puede que una persona con sus amistades sea muy chistoso, como le quieran ver. Y en pareja puede que tenga un comportamiento distinto. O asimismo puede que haya un varón que es muy serio o muy rígido, o una muchacha que sea así. Pero cuando le vemos con su pareja, en cambio, le notamos distinto. Entonces, fíjense que las personas son las mismas, solo que acá les estoy mostrando que hay ciertas presencias externas o ciertos estímulos sociales que, entre comillas, mágicamente hace que la gente se comporte de una manera diferente. Este mismo experimento, en cambio, se ha replicado, o sea, de hecho, hay muchas variantes, pero para mostrarles también el otro lado de la moneda, es que se ha hecho una situación bastante parecida, pero en cambio con varones, o sea, evaluándoles su nivel de agresividad. Entonces, la diferencia de estos experimentos sería por este lado. Mientras hago el dibujo, si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, realícenme en este momento. Bueno, entonces así sería otro ejemplo para mostrarles, básicamente ven que esto lo que quieren facilitarles es que entiendan que sí o sí la presencia de estímulos sociales genera un comportamiento distinto, independientemente de si creen o no, es una especie de constante. Bueno, en este otro experimento es para medir la agresividad masculina. Entonces, igual se agarra una cantidad grande de adultos, de varones en este caso. Mediante un sorteo se asignan a un grupo 1 y 2. El grupo 1 entonces se caracteriza de esta manera. Entonces le envían a un bar, en donde, bueno, ya todo está controlado, o sea, está lleno de actores y, o sea, está lleno de cámaras y demás situaciones, pero el sujeto cree que es un bar común y corriente. Entonces, este es el paciente. Acá le hemos dado entonces un trago de cortesía. Y esta figura, en cambio, representa otro varón, pero de características físicas más dominantes, o sea, más alto, más fornido y con un aspecto más rudo. Entonces, el experimento consistía en esta forma, en observar cómo es que el sujeto defiende su espacio ante este estímulo. Entonces, lo que pasaba es que se le citaba para tal hora al paciente. Y entonces se le daba un trago de cortesía. Ellos no se daban cuenta que esto ya era el experimento, sino que esta era el lugar de recreación y que después iban a ir a hacer tal cosa. Pero el experimento ya estaba comenzando. Y entonces ellos estaban consumiendo su trago de cortesía. Y lo que sucedía es que en un momento venía este sujeto y entonces él
les agarraba su trago de cortesía y lo bebía delante de ellos. Y entonces se medía cuál era el comportamiento de estos varones. O sea, si le miraban al sujeto, si bajaban la cabeza, si le reclamaban o si directamente le buscaban algún tipo de pleito. Entonces, esta situación se midió con el grupo 1. Y en cambio, en el grupo 2, la única diferencia fue que estos varones, mientras esperaban, resulta que conocieron a una chica, que en este caso era una actriz. Por eso entonces esta actriz, ante todos los varones, tenía que comportarse de una forma exactamente igual. Bueno, y ven que los actores profesionales no tienen problema en hacer eso porque están acostumbrados a repetir una misma acción un montón de veces. Entonces, en esta situación 2, el actor, o sea, el hombre rudo se comportaba de la misma forma. O sea, cuando ya la actriz le daba una señal de que estaban conversando ambos, él entonces venía y entonces se ponía en el medio de ellos y agarraba y tomaba el trago del participante. Y entonces se medía cuál era la reacción de los pacientes B. Entonces les hago la misma pregunta. ¿Ustedes creen que hubo diferencia entre los varones que estaban solos en el bar en comparación con los varones que estaban en ese mismo bar, pero con una muchacha? ¿Qué me dirían? Los hombres que estaban solos capaz y no reaccionaron o no hicieron casi nada, pero cuando estaban con la actriz, con la mujer, capaz y sí pudieron reaccionar como para quedar como más hombres, entre comillas. Muy bien. Sí, es una muy buena lectura, Gloria. O sea, porque miren, esos estudios demostraron que había diferencias muy grandes, porque los varones del grupo 1, entonces había algunos que reaccionaban, pero la respuesta común era que después de ver que el sujeto era más grande y más fornido, o bajaban la cabeza o simplemente pedían otro pago de cortesía. En cambio, en el grupo 2, estos varones en general reaccionaron más, o sea, se notaba que no aceptaban tanto esa situación, sino que le recriminaban o antes de que el sujeto beba, entonces le quitaban de las manos o directamente le generaban, buscaban algún tipo de pleito. Por más que físicamente no eran tan diferentes los pacientes del grupo 1 y del grupo 2. Y ahí miren, se demostró que solamente la presencia de un estímulo, que en este caso es sola otra persona, ya genera que las personas se comporten de una manera diferente. Como dijo su compañera, los varones ante la presencia de alguna persona que les interesa sexualmente tienden a comportarse de una forma más agresiva o más dominante o se envalentonan más. Entonces, eso suele darse. Hasta aquí les consulto si tienen algún tipo de pregunta. Bueno, aduzco que no. Entonces voy a continuar. Aduzco que no. Voy a continuar. Ya. Entonces, el tercer ejemplo que quiero ponerles es que ahora nos imaginemos que estamos en nuestra sala de clases, o sea, en la universidad. Entonces, o sea, me imaginen, o sea, que estamos en una sala grande, con pizarras grandes, con aire acondicionado, o sea, un ambiente apropiado para enseñar. Entonces, estamos dando esta clase. ¿Qué creen que sucedería con ustedes o con el grupo si es que en este momento entonces entrara una nueva compañera y que esta persona entonces, como les dije, fuera una mujer, pero con características físicas muy notorias, o sea, con características de su rostro muy proporcional y, o sea, que sea una muchacha con
mucho atractivo físico. Entonces estamos en media clase y entra esta muchacha. ¿Cómo creen que reaccionaría, que va a reaccionar el grupo? O sea, imagínense en esa situación. Entonces, entra esta muchacha. ¿Qué creen que pasaría? O si quieren, imaginen que fuera un muchacho a sí mismo muy atractivo. No viene al caso del sexo. Sino quiero que me muestren a ver si están entendiendo que pueden identificar cuáles serían las diferencias en el comportamiento social. ¿Qué me dirían? Que las personas van a tratar de hacer, tipo, relucir, entre comillas, como su mejor aspecto, como para quedar bien con la persona nueva, si es que le parece atractivo o algo así. Muy bien, Dylan. Lo que le voy a pedir es, o sea, que nos explique de forma más clara qué es eso de relucir o destacar. O sea, harían más tal cosa o cual cosa. Porque ya me di cuenta que usted se entendió, pero aterrícele más el conocimiento, o sea, sea más descriptivo. Por ejemplo, yo soy una persona alta y a mí me Mm. gusta ser alto, pero yo tengo una mala postura. Sin embargo, por ejemplo, yo me voy a poner erguido, por decir, Muy un bien. ejemplo así. Entonces ven que la persona es la misma, solo que la presencia de un estímulo social ya va a hacer, o sea, que el sujeto por lo menos cambie su estatura, su postura. ¿Qué otra modificación del comportamiento verían? Capaz la persona participe más de la clase para llamar la atención de la chica también. Responda a las preguntas, haga preguntas interesantes, etc. Claro, entonces acá nos está diciendo su compañera Florencia que puede que haya algunas personas que en cambio destaquen o que quieran mostrar su capacidad intelectual. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso imaginario que hemos planteado, la clase, o sea, iba con una dinámica, o sea, la gente se sentaba de alguna forma, prestaba atención en tal medida, y solo la presencia de una persona, entonces ya generó que la gente cambie. Entonces, quiere decir que estas evidencias sociales que les hemos planteado funcionan algo así como si nosotros utilizáramos la teoría de la gravedad de los cuerpos celestes, pero a nivel social. Es decir, bueno, esto es una explicación bastante útil, porque vemos que en general se habla de que los cuerpos generan cierto tipo de influencia entre sí. Entonces, que un cuerpo más grande tiende a atraer a otro. Por eso es que nosotros nos caemos contra el suelo, porque ven que la Tierra es un objeto grande. Entonces tiende a atraerle o a influirle a otro objeto más pequeño, que es el ser humano. O asimismo la Luna se mueve por la influencia de este objeto grande que es la Tierra. Entonces quiere decir, o sea, que si los seres humanos, o sea, en este caso de la fiesta de Sandra, ven que son 4. Entonces quiere decir, o sea, que ya por la presencia de una persona más, sí o sí se va a modificar la rotación del resto de elementos. Es decir, o sea, que la presencia de un objeto sí o sí va a hacer que el resto se comporte de una manera distinta. Y este es más notorio si entonces estamos hablando, entre comillas, de cuerpos celestes o de astros, como si fuera una persona con alto coeficiente intelectual o que sea alguien muy atractivo, porque ahí, entre comillas, el impacto de la gravedad social que va a generar va a ser más notorio. Como en este último caso que hablamos de que entre una chica o un muchacho muy atractivo, entonces quiere decir que sí o sí va a generar un efecto. Entonces, mientras más notorio sea su capacidad intelectual o sus rasgos físicos, va a generar, entre comillas, una gravedad más potente.
Esto, si ustedes quieren comprobarlo de forma empírica, bueno, por ahora no se puede, pero cuando se vuelvan a abrir los boliches, van a poder percatarse si es que pueden mirarlos desde una zona superior, porque miren, es muy notorio como, entre comillas, esta gravedad social se da, puesto que alrededor de las chicas o los chicos que tienen, que socialmente serían vistos como más atractivos, percátense que el entorno tiende a moverse de una forma como si fueran planetas. Es decir, o sea, que van a existir cierto tipo de, o sea, que si podemos mirar, pónganse el grupo de personas cómo están bailando a tal hora de la noche. Y de ahí, en cambio, si entra una persona, independientemente del sexo, con estas características de alta deseabilidad, entonces fíjense que su llegada va a generar, o sea, que se mire como una especie de gravedad, como que la gente le rodea o como que se van moviendo alrededor de estos elementos o hacia la gente más divertida, como le quieran llamar. No viene al caso de esas características, sino que con esto les muestro que sí o sí la presencia, entre comillas, de un cuerpo celeste modifica el comportamiento del resto del cuerpo celeste. En el caso del ser humano, queremos decir que la presencia de un ser humano, de otro ser humano, sí o sí va a modificar su comportamiento. En algunos va a ser muy notorio y en otros no tanto. Pero la cosa es que la presencia de otro ser humano sí o sí genera algún tipo de modificación. Entonces, hasta aquí les consulto si tienen alguna pregunta, porque lo que se les ha explicado no son más que ejemplos para recordarles cuán importante es analizar el ambiente social para entender el comportamiento de las personas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces les propongo que ahora tengamos un receso hasta las 9:30 y entonces después, ahí sí ya comenzamos con la unidad 1, la que corresponde en este momento. Entonces, a esa hora continuamos la clase. Entonces, Dale, profe. antes del receso nos habíamos quedado en esta introducción no, más bien dicho, en esta exposición de la importancia de los estímulos sociales para entender el comportamiento del ser humano. Ahí entonces habíamos enfatizado que independientemente de si las mujeres eran conscientes de que estaban siendo amables para que agradarle más a este varón, o independientemente de si estos varones se daban cuenta que estaban marcando su territorio porque querían conquistar a la chica, en ambos casos se nota claramente que la presencia de estímulos sociales modifica el comportamiento de la gente, por más que ellos no se hayan dado cuenta. Capaz que las chicas del grupo 2 dijeron, no, lo que pasa es que yo de forma normal soy así de amable. Igual los varones del grupo 1. Entonces, quiere decir que estas fuerzas van a actuar independientemente de si las reconozcamos o no. Bueno, otro elemento también que hay que considerar es entonces que la materia se llama problemas psicosociales. Y con esto quiero enfatizar que si nosotros ya nos damos cuenta que la mera presencia de otra persona ya genera sí o sí un impacto en los demás, este efecto va a ser más notorio aún si nos referimos a los problemas sociales. Es decir, ven que este varón estaba acá simplemente sentado y la chica simplemente estaba conversando. Entonces quiere decir que si hiciéramos experimentos pero con elementos, si manifestáramos experimentos pero con problemas más claros o con estímulos más directos, como directamente problemas de las personas, como hablamos hace un ratito de la discriminación y demás elementos, entonces ahí se vería con mayor claridad el efecto de esos problemas psicosociales en el comportamiento de la gente. Es decir, sería mucho más notorio. Entonces, un aspecto entre comillas positivo que nosotros podemos ahora comprender,
o sea, esta camada de estudiantes en comparación con las camadas anteriores, es que ven que ustedes ya pueden percatarse que, o sea, a nivel social, que la presencia de algunos problemas en cierta parte de la sociedad sí o sí va a influir en los demás. Por ejemplo, si tomamos el caso de la pandemia, imaginemos el caso que ninguno de ustedes se ha enfermado ni ninguno de sus familiares directos. Entonces ven que uno podría pensar que, o sea, si es que no entendemos esto de los problemas psicosociales, pensaría, bueno, que se enferme cierta gente no es tan problemático, entre comillas, mientras no me pase a mí ni a mi familia. Pero ustedes pueden percatarse que si el otro se enferma, sí o sí te genera algún tipo de modificación, porque debemos de cuidarnos de no contagiarnos, o que se han cambiado, o sea, los hábitos de interacción, de trabajo, de nuestras clases, porque hay gente que se ha enfermado. Con esto quiero enfatizar entonces que, entre comillas, por suerte nosotros hemos vivido una situación en donde ya es muy obvio o muy evidente que si hay un grupo de personas que le están pasando mal, sí o sí, de uno u otro modo, va a afectar al entorno. Un ejemplo, bueno, o sea, en otros años se tenía que poner más ejemplos, pero en este me parece que no vamos a invertir tanto tiempo en esta explicación. Con otros años lo que se les explicaba es que imaginemos que nosotros vivimos en un barrio cerrado y alrededor hay pobreza. Uno podría considerar, bueno, mientras, no esté expuesto a ciertas cosas o no esté expuesto en mi barrio cerrado a delincuencia o a pasar hambre, no es tan problemático, sino, o sea, qué pena que le pase a cierta gente tal cosa, pero en mi barrio cerrado no pasa nada. Y entonces se les hacía caer en cuenta que si hay personas que le están pasando mal, ven que una minoría de esas personas puede que se desesperen y caigan en conductas delictivas. Y entonces cada vez la gente del barrio cerrado va a necesitar poner muros más altos y mayores cámaras de seguridad y contratar más guardias privados para manejar ese efecto colateral que se da con la pobreza. Entonces quiere decir que es muy importante que entiendan que todo problema psicosocial sí o sí va a influir a quienes lo padecen y de forma indirecta también va a influir a la gente que no lo padece, o sea, al entorno. Entonces, por eso es que si nosotros ahora recordamos los problemas psicosociales que vamos a desarrollar en este semestre, como la discriminación, el maltrato, el envejecimiento patológico, la discapacidad y la pobreza, ven que puede que algunos de estos temas no es que los hayamos vivido de forma directa. Bueno, hay algunos que son súper transversales, así que fijo que se ha vivido de uno u otro modo, o capaz que no son conscientes de eso, pero bueno, a donde quiero llegar es que dense cuenta que hay algunos de estos problemas que nosotros ya somos conscientes que sí los hemos vivido. Y hay otros que puede que por edad o por otras condiciones todavía no. Pero lo que quiero enfatizar es que cada uno de estos problemas ha sido incluido en el programa debido a que se considera que son las problemáticas más comunes que van a afectar al contexto en donde se entiende que ustedes se van a desenvolver, que es acá en Paraguay. Bueno, hay varios de estos ahora que analizo mejor. No son solo a nivel local, sino son comunes para otro tipo de contextos, o sea, para otro tipo de países también, inclusive del primer mundo. Entonces, quiere decir que si solo, para resumir lo que se les ha dicho, si llegara en esta clase un chico o una chica muy atractivos y generaría una modificación en el comportamiento, como que levanten más la mano, que se sienten mejor. Imaginen entonces cuál va a ser el impacto que va a generar que haya personas que estén sufriendo estos problemas de discriminación o de maltrato o de envejecimiento de una forma no digna. Entonces quiere decir que estos, como ya son estímulos más intensos, o sea, más fuertes, sí o sí van a modificar el comportamiento de los que lo viven y sí o sí van a modificar el comportamiento de la gente alrededor. Entonces, quiere decir, o sea, que en esta materia ustedes van a aprender elementos bastante
bastante crudo, si podemos llamar de algún modo, pero que también les va a servir para otras situaciones. Bueno, entonces sigamos. Siempre y cuando funcione mi computadora. Entonces, hablemos sobre el primer elemento, que es la psicología social comunitaria. Entonces, el primer término que necesito que nosotros analicemos es lo que es la comunidad. Es decir, entendamos que la psicología social comunitaria es un área de la psicología que se caracteriza porque los principales referentes del mundo son latinoamericanos. O sea, que ven que los compañeros, o sea, por ponerles una referencia, que los compañeros psicólogos que estudian en el primer mundo suelen venir acá a Latinoamérica a hacer pasantías para aprender la psicología social comunitaria. Así como ellos son bastante buenos para los experimentos o para otras áreas de la psicología, acá nosotros somos bastante buenos para esta rama. Que si bien es cierto, o sea, no es que fue creada en Latinoamérica, pero podríamos considerar que el lugar en donde mejor se está implementando son nuestras naciones. Bueno, entonces, para entender lo que es la psicología social comunitaria, primero es importante recordarles qué es la comunidad. Y miren, a ver, déjenme ver. Sí. Entonces, en este texto, que como les digo, que es uno de los de base, que les voy a subir en el campus, se menciona entonces, en otras palabras, que la comunidad se refiere a un grupo social o a un grupo de personas que comparten algún elemento en común y que se ubican en alguna zona geográfica específica. Entonces, quiere decir que, en otros términos, una comunidad es una sumatoria de personas que están unidas por algo y que tienen un espacio físico en el cual interactúan. Por ejemplo, los alumnos de la materia problemas psicosociales son una comunidad, o sea, ustedes. Son ustedes, porque fíjense que ustedes son un grupo de estudiantes que están unidos por un interés en común, que en este caso son varios, pero imagino que uno de ellos va a ser que quieren pasar la materia de problemas psicosociales y tienen un espacio geográfico específico. Aunque ahora que me puse a pensar, claro, nosotros no nos vemos en la facultad. Entonces el espacio geográfico ahora sería la virtualidad, por poner un ejemplo. Bueno, entonces quiere decir que nosotros en general podemos encontrar comunidades en diferentes lados. O sea, pónganse un barrio, se me ocurre el barrio Trinidad, ven que también es una comunidad, porque es un grupo de personas que están unidas ahí porque algo les une. Capaz que sería algún tipo de interés en común, o porque ahí tienen propiedades, o porque ahí viven. Y también su lugar de interacción, que es el barrio Trinidad. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que una comunidad, o sea, que estamos llenos de comunidades. Entonces, por eso es que la psicología social comunitaria se caracteriza porque se ensucia las botas, ya que entra a las comunidades para ahí aplicar psicología. Como les expliqué al comienzo de la clase, hubo un año que hicimos un proyecto comunitario en donde fuimos a la comunidad llamada Colegio, uy, se me fue el nombre, bueno, era un colegio del centro de Asunción, disculpen que se me fue el nombre. Entonces se eligió esa comunidad, que son un grupo de personas, en este caso adolescentes, que tienen un interés en común, en este caso sería terminar el colegio, y que conviven en un espacio geográfico específico, que sería en este caso el colegio X. Entonces, ahí los chicos fueron a hacer un diagnóstico del nivel de bullying que estaban presentando.
e hicieron una intervención. En este caso fue con una especie de teatro, con un video y una charla magistral y un taller, algo así, de lo que me acuerdo. Entonces, fíjense que intencionalmente ellos eligieron esa comunidad, porque me parece que una de las estudiantes de ese año había estudiado en ese colegio, entonces eligió su comunidad. Ahora, si yo les pregunto que pongamos ejemplos de comunidades, eh, me gustaría que formemos un listado, o sea, que ustedes me vayan diciendo ejemplos de comunidades. Recuerden, las comunidades están en todo lado. Entonces, ya pusimos como ejemplo los estudiantes de psicosociología y los estudiantes de un colegio, pongámosle Colegio de San Agustín. ¿Qué otras comunidades se les ocurre? Les doy un tip. Esto es más fácil si ustedes piensan a qué comunidad pertenecen, o sea, a qué grupo humano pertenecen, porque cada persona pertenece a diferentes grupos. Entonces, díganme ejemplos de comunidades, por favor. ¿Puede ser un equipo deportivo, profe? ¿Cuál? O sea, sí sería un ejemplo, pero díganme específicamente qué equipo para aterrizarle mejor el conocimiento. ¿Un equipo de fútbol? Ya, ¿cuál equipo de fútbol? ¿Olimpia? Ya, bueno. Muy bien. Completemos un listado de 10, por favor. Sigan pensando otros ejemplos. Puede ser la comunidad del gimnasio. Claro, ¿cuál gimnasio? O sea, especifíqueme o sea, cómo se llama o algo así, porque esto tiene que ser más concreto. Bueno, el gimnasio Nueva Onda. Interesante. Sí, muy bien. Sí, ese. ¿Qué más? Puede ser la comunidad de una academia de danza. ¿Cuál? Natalia Valdés se llama. Ya. ¿Qué más? Una comunidad de exalumnos del colegio puede ser Claro, ¿cuál? Corazón de María. Muy bien. Continúa. Recuerden que este ejercicio tiene la finalidad de que ustedes ya vayan identificando desde ahora a qué comunidad podrían acudir a hacer la intervención comunitaria. O sea, no quiere decir que este listado sí o sí va a salir, pero sería bueno que desde ahora ya tengan unas 10 ideas por lo menos. ¿Qué más? Comunidad de trabajo. ¿Cuál? Tigo. Ya. Continúa. Yo pongo uno, los bomberos de Sajonia es otra comunidad. ¿Cuál otra se les ocurre? Y una comunidad religiosa también, como los capuchinos.
Disculpe, no sé cómo se escribe. Me imagino que es así. Si es que tengo una falla en la escritura, discúlpeme por eso. ¿Qué otra comunidad? Piensen en sus barrios. A ver, ¿dónde viven? La comunidad de un barrio cerrado puede ser ¿Cuál? Parque Perón. Muy bien. Nos falta solo dos. A ver, ¿qué más se les ocurre? Yo lanzo uno más. Vamos a poner a los docentes de la Facultad de Salud de la UAA. Muy bien. Y el último. ¿Qué más se les ocurre? Funcionarios de un supermercado, Muy bien. ¿Cuál? Super 6. Ya. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, hemos generado un listado muy cortito de comunidades que son bastante diversas. Ven, o sea que tenemos, o sea, grupos de personas que se juntan porque tienen algún tipo de identidad acerca de algunos colores. Y entonces cada comunidad también va a tener, o sea, sus lugares geográficos. A ver, primero entonces, tenemos ejemplos de comunidad que se unen porque tienen un interés en común acerca de los colores. Otros que se caracterizan porque se juntan a hacer un grupo de rituales vinculados a la salud o vinculados a las artes o que presentan algún tipo de interés educativo o interés afectivo hacia una institución o que el pegamento que les une son intereses laborales o económicos o que se caracterizan porque tienen algún tipo de altruismo o deseo de colaboración con la sociedad, o que comparten valores religiosos, que comparten cierto estrato socioeconómico, cierto nivel de conocimiento o otro tipo de intereses también económicos. Entonces, fíjense que cada uno de estos 10 ejemplos de comunidades tienen como pegamento ese interés. Es decir, entonces que fíjense que si es que a la gente de este club le quitamos ese pegamento del apoyo a los colores, puede que capaz ya no interactúen tanto. O asimismo, si es que a los docentes de salud, o sea, se les quitara ese pegamento que es del interés por el área de la salud o la docencia, entonces lo que les une al caerse, capaz que ellos ya dejan de interactuar. Entonces, bien, quiere decir que es importante que nosotros sepamos entender que cada comunidad sí o sí tiene un conjunto de intereses en común que les sirve para que estén unidos. Entonces, de una u otra forma, los miembros de algún tipo de comunidad, por más que se peleen entre sí, van a tener elementos en común. Entonces, póngase, imaginemos que tomamos el caso de la comunidad del club River Plate de Argentina. Ven entonces que
seguramente cada uno, o sea, está dividido en diferentes barras y puede que esas barras se peleen entre sí, pero podemos hablar de que es una comunidad, ya que tienen un interés en común. Y eso es muy importante que entiendan, porque cuando nosotros vayamos a la cancha, o sea, a hacer la intervención comunitaria, debemos recordar, o sea, que la gente que es parte de las comunidades, sí o sí va a estar interesada en alguno de los problemas que tenga esa comunidad, aunque directamente no la afecte. Por ejemplo, en este caso de la hinchada de River, ¿qué tal? O sea, si es que son 3 grupos de hinchadas, o sea, que van a diferentes lados, puede que la violencia solo les afecte a los que estén en la parte norte. Pero fíjense, la intervención va a tener que ser a todos, porque quiere decir que si son una comunidad, van a tener intereses en común. Entonces, por más que uno de ellos no les preocupe tanto la violencia o no estén pasando la violencia, quiere decir que como son parte de esa comunidad, sí o sí les va a servir y van a tener algún tipo de interés, aunque los miembros de la comunidad no se den cuenta. También quiero que analicemos que cada una de estas comunidades se caracteriza porque tiene un conjunto de rituales que les distinguen y asimismo tiene un conjunto de espacios en donde interactúan que usualmente tienen mucha importancia. Ejemplo, cuando acá mencionamos este club, ven que seguramente tienen como rituales vestirse con ciertos colores, utilizar cierto tipo de lenguaje, generar cierto tipo de símbolos o representaciones gráficas que les ayudan, como póngase, puede que sea algún tipo de dibujo que significa mucho para esa comunidad. Y asimismo van a tener también, o sea, lugares de encuentro, y esos lugares suelen ser muy importantes. Por ejemplo, o sea, para hablar desde mi caso, pues a mí también me gusta el fútbol, bueno, yo también sigo bastante a mi equipo de Ecuador, entonces ven que ahí nos caracterizamos porque, o sea, nos agrada el color blanco, o sea, la letra U significa mucho para nosotros, y asimismo tenemos un conjunto de rituales, y tenemos también, o sea, ciertas áreas que son consideradas que tienen mucha importancia para la comunidad. Entonces, esto de los rituales y esto de los espacios, es muy importante que ustedes entiendan que generan en los miembros de la comunidad una importancia elevadísima. Es decir, que cada uno de estas comunidades se caracteriza porque tiene unas especies de rituales o costumbres, si le quieren llamar. Y esas costumbres son importantes para ellos. Por eso debemos tener mucho cuidado de no criticarlas o de si las mencionamos, hacerlo con mucho tino. Porque esos rituales o esas costumbres puede que sean el pegamento que les une a ellos. Y asimismo, si debemos tener cuidado con los rituales de la comunidad, también debemos ser muy cuidadosos con sus lugares de encuentro. Porque pongan, para alguien que no pertenece a este gimnasio Nueva Onda, puede que ese espacio físico, entre comillas lo exagero, no sea más que un galpón con aires acondicionados y música. Pero para la gente de Nueva Onda, puede que entonces eso simbolice otro tipo de cosas, como un lugar de encuentro, un lugar de alegría, o el lugar en donde se desestresa, o el lugar en donde cambió su vida. Entonces, por eso quiere decir que nosotros cuando hablamos de alguna comunidad, debemos ser muy respetuosos de sus rituales y de sus lugares, porque si no, es muy normal que la gente responda con agresividad, inclusive con violencia. Imaginemos el caso que tenemos de esta comunidad religiosa y alguien que no pertenece viene y critica sus rituales o critica sus lugares que son considerados importantes para ellos. Entonces es normal que los miembros de las comunidades, al sentirse afectados en sus rituales o en sus espacios, reaccionen de forma agresiva. Entonces esto quiero que entiendan, miren, que todos de una u otra forma pertenecemos a diferentes comunidades. Hay algunas comunidades que son más unidas, como suelen ser las comunidades de tipo de fútbol o de deportes, o sea, suelen ser bastante pegadas. Pero todos en mayor o menor medida pertenecemos a diferentes comunidades. Entonces, igual, o sea, ustedes a lo largo del tiempo van a pertenecer a la comunidad de los psicólogos. Entonces, así mismo, nosotros tenemos
tenemos nuestros rituales, tenemos nuestras creencias y tenemos también, o sea, entre comillas, nuestros lugares, exagero, nuestros lugares sagrados. Entonces, como primera enseñanza de esta clase es que recuerden que nosotros debemos tener mucho cuidado de no criticar o de no insultar a los espacios en donde la gente se une, porque son muy importantes. Entonces, si elevamos el discurso a algo más bravo, imaginen que acá ponemos ¿cómo se llama? Me voy a inventar un término, ¿cierto? O sea, es un ejemplo imaginario, ¿no? Tomemos el caso de que vamos a trabajar con una favela que se llama la Favela Norte. Entonces, fíjense que acá estamos hablando de un grupo de personas que tienen un grupo de rituales, capaz que cada tanto celebran la fundación de la favela o el cumpleaños del líder de la favela, que y también entonces tienen un espacio en donde viven, que es su favela. Entonces, si hay alguien que no haya entendido esta clase 1 de psicología social comunitaria, podría pensar que, bueno, para ayudarle a esta gente, entonces, ¿qué les parece si es que voy, o sea, construyo un barrio cerrado con casas bonitas y les saco de la favela y les mando para allá? Es decir, esta persona que no entendió esta clase, capaz que pensaría, bueno, ahí viven en miseria, no tienen que comer, no tienen servicios básicos. Por ende, si les regalo así un conjunto de casas en un lugar bonito, seguramente van a estar felices, ¿no? Entonces, fíjense que es una lectura muy superficial, porque estamos aprendiendo que la comunidad tiene sus rituales y sus espacios geográficos, o sea, sus lugares importantes. Entonces, quiere decir que si nosotros, o sea, vamos y hacemos una intervención así de invasiva y, o sea, en este nuevo barrio en donde les estamos dando, no pueden seguir haciendo sus rituales y sobre todo les sacamos de sus lugares simbólicos, es bastante difícil que resulte bien, porque la gente de esta comunidad estaba junta porque generaba rituales. Capaz que, o sea, su ritual era ponerse a jugar fútbol en tal parte de una forma muy precaria. Pero entonces ahora, como ya tienen una cancha de césped sintético, ellos no juegan ahí porque sus rituales son otros. Entonces capaz que vuelven a la favela norte solo para jugar fútbol. O como su espacio geográfico era la favela norte, entonces capaz que es cuestión de tiempo para que ellos, o sea, abandonen esos barrios cerrados y vuelvan a ese lugar. Entonces con eso enfatizo, miren que las intervenciones comunitarias no son así de sencillas como, bueno, démosle servicios o démosle salud y ya está, como que fuera la gran cosa. No estamos menospreciando eso, con mucho respeto, sino estamos diciendo que para mal o para bien, las comunidades son complejas porque también están llenas de rituales y de elementos simbólicos. Entonces, que debemos de tratar de que ese tipo de intervenciones vayan o traten de rescatar en la mayor medida posible esos rituales y rescatar en la mayor medida posible los aspectos geográficos. Por eso es que miren, o sea, es bastante a nivel de las ciencias sociales difundido, que póngase que tenemos unas personas que viven cerca de un río grande, de una bahía, y entonces que si sacamos a esas personas y les mandamos a otro lado y construimos ahí edificios o costaneras, ya les digo, o sea, quien no sabe de esto o no entendió la enseñanza 1 de psicología social comunitaria, pensaría que les estaba ayudando. Pero fíjense, o sea, ya cuando comprendes esto te das cuenta, o sea, que puede que la intención sea ayudar, pero no es tan fácil como simplemente regalar plata o regalar cosas, porque la gente, como tiene rituales y lugares y espacios que le representan mucho, es muy probable que la gente vuelva o que esa comunidad se vea afectada bastante a nivel de su salud mental. Si esto no se entendió, miren, o sea, quiero hablarles a la gente que pertenece a estas comunidades. Pónganse, o sea, si es que les gusta algún tipo de deporte o si le tienen mucho cariño a su colegio o algo así. Imaginen entonces que alguien les venga y les diga, bueno, a ver, ya a ustedes les ofrezco, ¿cuánto? Unos $3 millones ahora. Y lo único que tiene que hacer, voy a poner un ejemplo exagerado nomás. Entonces,
Entonces le doy $3 millones ahora, pero lo único que tienen que hacer es no volver nunca más a su país. O que le dan la cantidad de dinero que quieran, pero nunca más vuelvan a tomar tereré, o a comer chipa, o a verles a tales familiares. Entonces, si ustedes se imaginan en esa situación, capaz que esos $3 millones no les generan tanto atractivo. Obviamente estoy poniendo ejemplos genéricos porque a donde quiero llegar es que, o sea, si tocamos los rituales o los lugares muy importantes para la gente, ahí uno se da cuenta que capaz que el dinero o que te regalen cosas no son tan atractivos como uno vería si no está inmiscuido. Porque uno diría, bueno, así que te regalen una casa en otro lado, ¿quién no va a querer? Pero el punto es que no es que te están dando una casa, sino que si esto no se hace bien, ven que te están quitando rituales y elementos sagrados. Es como si le dijéramos, póngase a un hincha de Olimpia, bueno, te doy tal cosa, pero nunca más vas a pisar otra vez la cancha, nunca más vas a verle a tu club. Capaz que ahí uno se pone a pensar, pues no, o sea, $3 millones no es nada en comparación con que uno se olvide de los colores o uno se olvide de la familia. Entonces, esto nos indica, miren, debemos tener mucho cuidado de no criticar los rituales de la gente. Y, ¿cómo se llama? Y tener también cuidado con los espacios, con la entrada. Quiero poner un último ejemplo. Si nosotros hablamos, pónganse de cómo son los barrios, o sea, ciertos barrios en Lima, en Perú. Ven, o sea que obviamente hay cierto tipo de diferencia. Pero a donde quiero llegar es que ahí es bastante común que, bueno, Lima es una ciudad muy grande donde viven un montón de gente, me parece que son 15 millones de personas, no, 20 millones de personas viven en Lima, o sea, la mitad del país. Entonces es una ciudad muy grande con mucha cantidad de personas. Entonces ven que ahí no es que uno así, bueno, agarra un bus y te bajas en tal barrio y quiero entrar a conocer el barrio. No, porque en algunos barrios de ahí no es que puede entrar cualquiera, sino solo entran las personas que viven en el barrio. Y la gente, entre comillas, extranjera o los que no viven en el barrio, tienen que entrar acompañados de alguien que vive en el barrio. Porque si no, la gente del barrio considera que es un irrespeto. Porque, o sea, ¿cómo va a entrar a un barrio que no es de él? O así mismo podemos tomar el caso de algunos lugares también con mucho respeto en Argentina, en donde también se manejan así. No es que va a venir así el psicólogo, o sea, entra nomás a nuestro barrio como que fuera suyo, como que fuera su casa, por más que sea vía pública. A donde quiero llegar es que las comunidades también generan cierto tipo de reglamentos internos. Entonces ven que al ser vía pública uno en teoría podría caminar donde quiera, pero las cosas es que en las comunidades no siempre se da eso. O así es que también algún rato ustedes han querido hacer algún tipo de ayuda, pónganse que llega Navidad y hay gente que tiene buen corazón y reúne caramelos o ropa y se mete así en un barrio de escasos recursos a regalar. Puede que le salga bien, pero hay una probabilidad muy grande de que no solo la gente le agradezca, sino también que puede que le penalice, o sea, que le genere algún tipo de, déjame pensar cómo decir esto, que no le reciba tan bien, o sea, que acepten los regalos de esto que el otro y después, o sea, comienzan a pedirle más cosas hasta tal punto de extorsionarle. Entonces, eso quiere decir que nosotros, o sea, debemos ser también muy respetuosos del espacio geográfico, o sea, por más que la ley nos diga que uno puede transitar libremente en el país siempre y cuando sea vía pública, en la vida real eso no es tanto así, porque hay lugares en donde uno no puede entrar. O, por ejemplo, imaginen, o sea, que alguien está en el barrio, ¿cómo se llama este barrio? El barrio obrero, y vas entonces con camisetas de un club que sea rival para esa gente. Entonces ven que, o sea, hay libertad de movimiento, uno puede moverse por la vía pública y uno puede vestirse como quiera. Pero ahí quiere decir, o sea, que usualmente las comunidades generan cierto tipo de reglamentos también internos que debemos tener cuidado. Entonces, con esto les quiero decir que no es que así nomás uno puede entrar a una comunidad y a ver, soy psicólogo, les vengo a ayudar, cuéntenme sus problemas. Sino, esto tiene un proceso. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Yo ninguna, profe.
Entonces, sigamos. Como primera conclusión de lo que estamos aprendiendo es recordarles que entonces de acá en adelante, o sea, si quieren aplicar este conocimiento a sus vidas, tengan mucho cuidado de criticar los rituales de otros. O sea, pónganse rituales religiosos, formas de vestimenta, o peor aún, los símbolos o los espacios, entre comillas, sagrados de las comunidades, porque puede que la pasen mal. Y es normal, como les digo, o sea, que la gente les agreda. Entonces, imaginen que hay alguien, o sea, que no pertenece a una religión y va y se burla de sus símbolos. Es cuestión de tiempo para que alguien vaya y le pegue. O sea, no hay que sorprenderse en ese aspecto, porque es muy obvio. Bueno, entonces, esto sería ejemplos de comunidades. También acá la profesora Maritza Montero, que es una académica venezolana referente en la psicología social comunitaria, nos da ciertas características. Miren, dice que debemos recordar que una comunidad siempre es un grupo que está en transformación y evolución, es decir, que va a cambiar el tamaño, en algunos casos van a ampliarse, otros se reducen, y asimismo la comunidad es algo que va madurando. Es decir, pónganse, la comunidad actual del gimnasio Nueva Onda seguramente es diferente a la comunidad que tenía el año pasado, o hace 2 años, o hace 10 años, porque no solamente van a tener diferente cantidad de miembros, sino también puede que el espacio en donde compartían es distinto, o los rituales que generaban como sus fiestas de Halloween, puede que entonces, o sea, que hayan cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, eso se refiere a que no debemos olvidarnos que una comunidad cambia. Entonces, si por un tiempo ustedes pertenecieron, pónganse a tal barrio, dense cuenta que a medida de que va pasando el tiempo, el barrio va cambiando. Ya requiere, o sea, ya el pegamento que le une es otro. Asimismo, si hablamos de nivel de club o de otros elementos, recuerden que la comunidad es algo que no es estático. Entonces, nosotros podemos intervenirla para que esta gente se una más y para que entonces sea consciente de las cosas que les unen y favorecerlo, o sea, y ayudarse entre sí. Entonces, también nosotros podemos intervenir. O sea, perdón, las intervenciones externas también lo que pueden hacer es fomentar que la gente se divida y asimismo que pierda identidad. También otro elemento que acá hay que mencionar es que cuando la gente se pone más la camiseta de la comunidad, tiende a ser más unida. Por eso es que, miren, es normal que uno de los rituales que generen en estas comunidades sea festejar los cumpleaños, o festejar el Día del Trabajador o el Día del Amigo. Ven que uno podría considerar de una manera frívola como es una pérdida de dinero, o qué es lo que saca, o por qué le gusta tanto a la gente, o por qué si eres dueño de un negocio tienes que hacerles que tus empleados festejen el Día de la Amistad. Y acá estamos aprendiendo que esos rituales les sirven para que la gente se una más, ya que genera una identidad. Veamos una pregunta ya de un nivel académico más elevado. Si estamos hablando de ustedes como comunidad, o sea, los estudiantes de la materia de problemas psicosociales, ¿qué tipo de ritual creen que podrían hacer para unirse más como grupo? ¿Qué se les ocurre? Puede ser estudiar juntos y crear un grupo de estudio. Bien, tal cual. ¿Qué otro ritual se les ocurre para unir más al grupo?
Yo les doy otra. Hacer una fiesta. Usualmente festejar el cumpleaños de alguien o algo así. Suele servir para que la gente se una más. O juntarse después de clases a alguna actividad recreativa o que vayan a hacer algo divertido. Eso les tiende a unir más. Bueno, y cabe recordar que la comunidad, mientras más unida está, es mejor porque va a satisfacer mejor las necesidades individuales. O sea, es buena idea estar en grupo, porque si el grupo está más unido, se ayuda más. El costo colateral de eso es, o sea, que uno tiene que invertir su tiempo. Pero a donde quiero llegar es que cuando una comunidad está más unida, sus miembros tienden a generar más beneficios. Otro ejemplo de comunidad también acá que podemos poner son las cárceles. O sea, la cárcel de Tacumbu, porque es una comunidad. O también cierto tipo de comunidades que están alejadas de la ley, como pónganse la banda tanto o el cartel tanto. Es decir, o sea que con esto enfatizo que las comunidades no son solas, o sea, también pueden darse como grupo de gente que delinque o que está por fuera de la ley. A ver, otra cosa. Sí, también recordarles que la comunidad, o sea, es algo que ya está organizado antes de que nosotros vayamos. O sea, de que no es que vamos a un barrio y decimos, bueno, a ver, vamos a unirle, sino la gente ya está unida, o sea, la comunidad ya está ahí, independientemente de si nosotros vayamos o no, la comunidad va a continuar. Entonces, otro término que necesito que manejen es lo que se llama desarrollo comunal o crecimiento comunal. Y esto entonces se entiende al proceso en donde la comunidad va satisfaciendo las necesidades. En otros términos, es generar acción comunal, o sea, acción colectiva. Y lo que entonces, en otras palabras, consiste en que la comunidad identifica cuáles son sus problemas, se organiza para resolverlos, utilizando diferentes elementos. Entonces, veamos cómo les va por acá. Si es que ponemos como otro ejemplo de comunidad los alumnos de la materia de problemas psicosociales. Más bien, me parece que ustedes están en tercer semestre, ¿cierto? ¿Podrían confirmarme? Sí, ¿me podrían confirmar si ustedes están en tercer semestre o en qué semestre están? Profe, se colgó de repente, o no sé si a mí Bueno, nomás. sí, justo ahora veo que me apareció esa señal de internet inestable. Les preguntaba si ustedes están en tercero o en cuarto semestre. Ahí volvió. Ya. Ahora. Sí, ya. Bueno, entonces, sigamos. Lo que les quiero mencionar es que vamos a suponer que ustedes entonces están en el semestre entre tercero y cuarto. Ya. Si ustedes son una comunidad y ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los problemas o las necesidades que ustedes tienen? ¿Qué me dirían?
les quiero enfatizar, pónganse. Si les preguntamos a los de la favela norte cuál es su problema, dirían, bueno, nos falta el agua. Pero ahora, si yo les digo cuáles son los problemas que ustedes tienen como comunidad, ¿qué me dirían? Les reitero la pregunta. Lo que les ahora estoy consultando es si es que ya pueden identificar o detectar cuáles son los problemas que ustedes tienen. Por ejemplo, miren, los funcionarios del Super 6 capaz que tienen como problema en común que no les alcanza el salario. O los miembros del barrio Parque Perón puede que tengan como problema de que no hay espacio suficiente para los estacionamientos. O de la comunidad religiosa que necesitan un espacio de reunión más grande. Entonces, ven que cada comunidad se caracteriza porque tiene diferentes problemas. Ahora, si yo les digo que se miren a ustedes mismos como comunidad, o sea, los alumnos del semestre 3 o semestre 4, ¿qué problemas tienen? ¿Qué me dirían? O sea, ¿cuáles son sus problemas? Puede ser que todos ya queremos ir a tener clases presenciales. Ya, bien. ¿Qué otro problema tiene? Que no nos conocemos todavía entre compañeros, así en persona, nada. Muy bien. Entonces, fíjense que a más de identificar la comunidad a la que pertenecemos, también es importante que esa comunidad sea consciente de los problemas que tiene. Porque porque el primer paso para que las comunidades mejoren, o sea, para que se genere este desarrollo comunal, es que en primer lugar identifiquen sus problemas y después deben organizarse para resolverlos. Entonces, en este proceso de detección y organización de las acciones para resolver los problemas, es que nosotros como psicólogos sociales comunitarios intervenimos. En otros términos, lo que quiero decir es que una de las labores de los psicólogos sociales comunitarios consiste en hacer que la comunidad sea consciente de sus problemas y asimismo debemos ayudarles para que se organicen ellos mismos para resolverlo. Entonces ahí volvemos al ejemplo ese de imaginen que tenemos así un corazón muy grande y queremos ayudar a un grupo de personas en la pobreza y les decimos, bueno, a ver, entonces a ustedes les regalo tal cosa. Ven que eso no es una intervención social comunitaria porque la intervención social comunitaria se caracteriza porque, miren, hacemos una detección de qué es lo que le hace falta a la comunidad, pero a su vez debemos ayudarle a que la gente No se te escucha, profe. Hola, sí, disculpen, creo que se cortó la llamada. Un ratito. Ya, bueno. ¿Cómo era? Sí. Bueno, les estaba hablando entonces que la labor del psicólogo social comunitario consiste en acompañar a las comunidades para que puedan resolver los problemas que tienen.
Entonces, o sea que no estaría bien que nosotros vayamos y así le regalemos a la gente lo que necesita, sino sí o sí debemos hacer que ellos sean parte haciendo diferentes acciones para que se pueda resolver. Es decir, que la intervención comunitaria no es solo dar plata, sino, o sea, es algo más grande. Sí. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a llegar hasta aquí. Y entonces el resto de elementos de la clase vamos a desarrollarlo el siguiente día jueves. Quiero recordarles algo, que no se olviden que ustedes van a tener 48 horas para resolver el breve cuestionario de la clase de hoy. Y, sí, entonces la tarea que tienen que realizar para la siguiente clase consiste en escribir 3 ideas principales de lo que han aprendido hoy. Entonces, para darles una guía, recuerden que hoy aprendimos sobre la importancia de la gente en el comportamiento de las personas. O sea que la presencia de otro ser humano influye. También, miren, aprendimos de que las comunidades se caracterizan porque son un grupo de personas unidas por algún tipo de interés común y que tienen un espacio geográfico. Y otra cosa que aprendimos es que el desarrollo comunal o el crecimiento de una comunidad tiene que darse a partir del diagnóstico de los problemas de las comunidades y de la acción de los participantes. Eso les doy como ideas. Les consulto si tienen alguna pregunta antes de despedirme. No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces hasta acá vamos a llegar. Profe, Sí, le escucho. me dijeron que el grupo de WhatsApp no vamos a tener de la materia, que te comunicarías con una persona más, que sería con la delegada. No sé si es así, Sí, porque hay cosas que me dicen los compañeros que te quiero comunicar también a vos. claro, Sí, es sería que... ideal que elijan a alguna persona delegada y entonces ahí a esa persona yo le paso mi número y ahí entonces podemos comunicarnos de esta manera. Y yo soy profe. Bueno. Bueno, Florencia, entonces ya le voy a pasar mi contacto y eso. Bueno, Dale, profe. Gracias. Hasta acá entonces vamos a llegar el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, gracias.